Después de aquí viene mi cuate Mateo. Este apóstol tenía un puesto de gobierno. Él se dedicaba a cobrar los impuestos. Ah, mira nomás, qué buen trabajito. Él se cobraba a cobrar los impuestos, obviamente que el gobierno ponía, pues obviamente esto le ganó un repudio por la gente, un Claro. repudio por la gente. Pero se dice que cuando comenzó a seguir a Jesús, pues él renunció a todo y poco a poco se fue ganando el El cariño cariño. de todo Ujú. el pueblo. Y Mateo es del que tengo poquita menos información. Mateo predicó durante 15 años en Judea. Durante este tiempo escribió su evangelio. Solo hubo 4 apóstoles de Jesús que fueron, no, perdón, solo hubo 2, dos, que fueron apóstoles y aparte evangelistas, o sea, fueron apóstoles y aparte escribieron evangelios, Ok. que reconocidos por la iglesia, porque como te mencionaba hace rato, se han encontrado muchos escritos o evangelios que la iglesia los considera apócrifos, pero esto porque, pues obviamente porque contradicen en muchas partes a lo que la iglesia ha venido mencionando en el transcurso de los años. ¿Sale? Entonces, durante este tiempo que estuvo en Judea, estuvo predicando por 15 años en Judea y ahí escribió sus evangelios. Después, cuando terminó de escribir sus evangelios, se fue a Etiopía en el año 74. Muy bien. Aquí en Etiopía lo apresaron y lo torturaron hasta que perdió la vida. Ay, a golpes, azotes. Como fuera. O sea, y eso es lo que se me hace bien interesante. O sea, estuvo en Judea 15 años bien a gusto, predicando, escribiendo su evangelio, todo a todo dar. Me voy a ir a otra parte a ver cómo me va. Y llegaban a otra parte pues con otras ideas y los consideraban ahora sí que demonios por estar Sí, contradiciendo sí, las tradiciones y se los despelucaban pues. sí. De haber sabido mejor que se Y quedara en... mejor se hubiera quedado ahí. Entonces, Mateo así fue como perdió la vida. Torturado en Etiopía en el año 74 después de Cristo. Y obviamente, pues aquí es donde empiezan a surgir los primeros mártires de la religión cristiana, religión católica, que posteriormente se empezaron a convertir en santos, ya cuando empezaron Ujú. a orar algunos milagros, ¿no? Sí, porque hoy en día la mayoría de los apóstoles, si no es que todos, la verdad no sé ese dato muy bien, pues ya están, ya son santos, ¿no? Así es. Ya la iglesia los volvió santos y podemos ver las imágenes religiosas de ellos, las estatuas en diversas iglesias de todo el mundo. Ajá. Entonces, ya van cinco que me le matan a Jesús. Sí, 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 y los que faltan. Cuatro Este, que me le dan crán y uno que y solito se uno dio que crack. solito. Entonces ahora vámonos con Tomás. Voy a tratar de leerlo más rápido porque si no de aquí nos vamos a extender mucho. Tomás es el que te platicaba hace rato, que es el que se le conoce como Tomás el incrédulo. Porque fue este cuate el que le dijeron, hey, ¿sabes qué? Se nos apareció Jesús, resucitó, vino, aquí estuvo con nosotros. Y Tomás le dijo, no, eso no es cierto. Ok, ¿Cómo crees que va a resucitar? Yo hasta que le mire las heridas de las manos que dejaron los clavos y pueda meter mis dedos en esas heridas y que pueda meter mi mano en el costado, en la herida de su costado, hasta entonces voy a creer que es Jesús. fíjate, no creía en la venida de su maestro. Sí, sí, sí. Y Jesús, antes de partir, les habrá dicho, ¿sabes qué? Yo voy a regresar. Esperen mi regreso. Híjole, quién Es que sabe. por ahí recuerdo que, que en un libro, por ahí recuerdo haber leído esta parte donde Jesús le dice a sus discípulos que va a regresar, mas no les dice en cuántos días, pero sí le dice, esperen mi regreso. Así Algo, es. alguna frase así, que le dice, esperen mi regreso,
Por eso que me acordé ahorita y dije, pues a lo mejor les avisó. Y si les avisó, pues qué mala onda de cómo, de Tomás, de Tomás, el no que fue el que no creer, creo. el no creer la Sí, palabra. sí, porque recuerden pues es la creencia hasta la fecha los creyentes siguen esperando el regreso del Mesías. Ajá, Ajá. Y disculpen ahí que me haya quedado trabado, pero es que le quiero dar un orden distinto como lo traigo escrito, entonces ya saben que se me van las cabras y la ardilla me falla, ¿no? Entonces, eh, pues después de que pasó esto de que no les creía ni nada de eso, vino la segunda aparición de Jesús, y a Tomás le tocó verlo, y la tercera aparición pues estaban todos sus discípulos y fue cuando les dio la encomienda de salir a recorrer el mundo, por lo cual Tomás viajó hasta la India, donde estuvo predicando. Aquí en la India llegó un pueblo que se llamaba Meliapor en el año 72 después de Cristo. oh, Meliapor, que está por allá. Que Allá, queda, allá cerca de ahí Meliapor, diría, ahí tras Lomita, ahí entre las luego lomitas. está. Entonces llegó ahí y en el año 72, para ser más preciso, el 3 de julio del año 72, mi queridísimo Tomás fue torturado por una turba hasta que perdió la vida. Fue torturado. Ah, Hasta caray. que perdió la vida. Oye, en aquella época les gustaba mucho golpear a las personas, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que lo manejan como tortura, pero era eso, era Era castigo. golpeaban a la gente hasta que le quitaban la vida, pues. O sea, Era como como lo que nosotros conocemos como linchamiento. ok, ok. Aquí, Era un método de castigo que el mismo. sí, sí, que el pueblo, pues por lo mismo, o sea, pues yo tengo mis creencias, yo tengo mis dioses, tú vienes y me estás hablando de cosas, de otros dioses, de otras cosas paganas, pues eres el chamuco, Sí. y se los echaban. Un sopapo porque crees que porque me estás viniendo a decir blasfemias. Oye, por ejemplo, no sé, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la cultura de los vikingos, que ellos decían, es que, por ejemplo, no sé, Freya o los dioses que ellos tenían dioses, pero por ejemplo tenían al dios barquero. ¿Y quién era el dios barquero? Un cuate que estaba bien chilo para hacer barcos, y después de que se Y no murió, era Noé. y después de que se murió, esa es otra historia, y después de que se murió, pues ya lo convertimos en el dios de los barqueros. Pues el dios de los herreros. ¿Quién era ese cuate? Pues un vato que estaba bien chilo para hacer cosas de herrería. Y cuando se murió lo convertimos en el dios de los herreros. Imagínate esas personas que basaban sus creencias y sus dioses eran gente gente o personas o deidades que ellos le daban rasgos humanos y posibles. Ujú. O sea, pues era un cuate que era herrero, se murió, y como era bien chilo se convirtió en el dios de los herreros. Imagínate que esa gente llega a un cuate y le digo, es que sabes que te vengo a hablar de un dios. A ver, ¿cuál dios? Es que fíjate que conocí un cuate que caminaba por el agua. Caminaba en el agua y luego flotaba y volaba. Y luego convertía, tú le llevabas 200 panes y pescados y los multiplicaba para que comieran 5,000 personas. Y luego, y ¿sabes qué? Se nos acabó el vino, tráeme una copita con agua. Y esa copita con agua la convertía en barriles de De esa vino. copita de agua nos pegamos una buena Una buena guarapeta. barra. Entonces imagínate lo que No, pensaban, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué brujería me estás hablando? no, hombre, no vengas aquí a echarme Sí. mentiras. No, que no vengas aquí a querer confundirme con tus Entonces era mentiras. lo que pasaba, pues que iban en contra de las creencias de esos lugares a los que llegaban, y pues sufrían estas torturas, estos linchamientos o estas condenas terribles. Y bueno, aquí donde me cuatrapié un poquito es porque había dos datos bien curiosos que les quería platicar de Tomás. En el año 1945 se encontraron en la ciudad de Nag Hammadi, se encontraron algunos escritos, Ujú, pergaminos, entre ellos el Evangelio según Tomás. ok. Y obviamente estos evangelios fueron considerados como apócrifos por la iglesia. Fíjate. O sea, nunca lo sacaron. Sí, sí, pues se dieron a conocer porque hasta se les hicieron los estudios y todo, y eso fue lo curioso. O sea, todos los estudios y la investigación científica dice que esos escritos, esos pergaminos, son del siglo primero. Ahí O está la sea, evidencia. de la fecha en la que se escribieron todos los textos sagrados del Nuevo Testamento.
Pero aún así, Pero la iglesia dijo, no, no, es que ya son 1945 años en los que hemos platicado esto. ¿Cómo vamos a platicar otra cosa? ¿Cómo nos vamos a contradecir? no nos conviene. Y volvemos a lo mismo, no nos conviene. Lo guardaron. Y otro dato curioso de mi cuate el Tomás es que durante el siglo XVII un historiador mexicano, Carlos de Sigüenza y Góngora, aseguraba y estaba seguro, y él lo comprobaba con ciertas Casi lo pruebas, firmaba. lo afirmaba, que Tomás predicó y evangelizó en México. O sea, hay pruebas. El mismo. Él dice que él está seguro, él decía eso, pues que él estaba seguro de que mi Oye, compa pero, Carlos de Sigüenza y Góngora. pero espérate. Pero pues en aquella época todavía no se había descubierto México. Bueno, el continente americano. Exactamente, cuando los años de Chuyín, pues todavía no se descubría. Todavía. Entonces, pues obviamente la iglesia dijo, ¿cómo crees? O sea, Eso pues eso es imposible. qué te tomaste, Carlos? Ajá. ¿Qué te tomaste, Charlie? Sí, sí. Sí, sí, porque. Entonces obviamente lo Oye, tacharon pues de, que de fueron como charlatán. 1400 años después cuando se descubrió el continente americano. 1400 y algo, porque eso fue en los años 70, 80, después de Después de Cristo. Cristo, sí. Sí, 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 sí. Pues fue mil, 1460 años antes. Fíjate. Entonces, No, 1420 porque fue en el 1492, ¿no? Cuando se descubrió América. yo también Mil voy a decir cuatrocientos lo mismo que setenta. dijeron en aquella época, en esta época con la iglesia. ¿Qué onda con el Charlie, Luis? ¿Qué onda con tu compa el Charlie? Pero sí, mi compa se aventó esa buena cotorreo. Pero sabes que hay, ay, discúlpeme que se me vaya el nombre de esta religión, pero hay una religión que su libro sagrado dice eso, que Jesús y sus apóstoles vinieron a evangelizar al continente americano. Pero, Y según ellos hay pruebas y pues, todo, pero pues, fíjate, esa parte está importante dentro de la historia. ujú, Porque dicen, pues lo descubrió Cristóbal Colón el continente americano. Pero yo sí soy de esas personas que creen que antes de Cristóbal Colón vinieron otras personas de otra parte. ajá, Que no lo hayan dado a conocer como fue Cristóbal Colón. Pero pues no quiere decir que él haya sido la primera persona extranjera, voy a decirlo así, que tuvo contacto con aquellos indígenas, como fue en 1492 que se dice, o que dice la historia que lo hizo Cristóbal Colón y sus acompañantes. así es. Sí, lo que pasa es que recuerden que cuando Cristóbal Colón llegó aquí a las Américas, ya había habido algunas excursiones de exploradores que habían llegado hasta acá. Pero el tema con Cristóbal Colón fue que cuando Cristóbal Colón llegó aquí, no solo se descubrió o no solo llegaron al continente americano, sino que instauraron rutas comerciales entre ambos Okay. continentes. Por eso se considera tras la llegada de Cristóbal Colón fue que el Nuevo Mundo descubrió América, porque ya se pudieron instaurar rutas comerciales. Después de que llegó Cristóbal Colón, acuérdense que vinieron todas esas expediciones de España y de Portugal, de Francia, a lo que son las islas del Caribe, y se empezaron a instalar ahí. Después ya vino mi compadre Vicente Guerrero, te iba a decir, no, Hernán Cortés, y pues llegó también al Caribe, a Cuba, después ya hizo las expediciones a México y fue el primero que tuvo contacto con todos. Simplemente ahorita me acordé. No sé si te acuerdas que hace poquito te platiqué una historia que quería contar aquí, nada más que pues los tiempos no nos han dado, ¿no? Pero de, de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero. Sí, sí Ajá, que recuerdo. fueron dos españoles que naufragaron, sufrieron un naufragio y llegaron a México y fueron capturados por tribus mayas, por aldeas mayas. Entonces, cuando Hernán Cortés llegó aquí, esos cuates ya tenían como 13, 15 años viviendo aquí en México. Ok. Eso quiere decir que desde antes Sí, sí, sí. ya había expediciones, pues. Pero bueno, ese es tema para otra historia, Ese ¿no? es tema para otra historia. Ajá. Ahora les quiero hablar de Bartolomé. A ver, échale al Barto, al buen Barto. En Bartolomé hay algo aquí que te va a interesar. A A ti que ver, te gusta mucho este tema de allá de los faraones y ese rollo. Se cree que Bartolomé
fue parte de la familia de faraones tolemancos. Tolemancos. ¿Te suenan? No. Bueno, ahorita te van a sonar. Esta familia de faraones fue muy famosa principalmente porque a esta familia pertenecía ni más ni menos que la mismísima Cleopatra. Ah, caray. Famosísima Cleopatra. Famosísima Cleopatra. La última La reina, última emperadora que hubo de emperadora, esa perdón la palabra. faraón, perdón, la última faraona. O reina, Pues es que era lo mismo, nomás les decían de otras cosas. Ya ves que por allá más hacia el oriente les decían Can, más para acá, nos vamos para este lado de Roma les decían emperadores. Pues acá los egipcios les decían faraones, allá los acá los sultanes. sultanes, acá para México les decían los tlatoanis, o sea, era Sí, lo mismo, era nada más lo les hablaban, les decían de otra forma, pero era lo mismo. Entonces, pues, fíjate, se cree que Bartolomé estuvo emparentado con o sea, Cleopatra, descendía de descendía, había eran un ahí. Y bueno, él fue de los apóstoles que estuvo presente en el mar de Tiberíades, perdón, en donde Jesús se apareció, les dio la tarea de salir a predicar por el mundo y él se fue, ¿no? Tras la muerte de Jesús, Bartolomé se fue a Armenia y Azerbaiyán junto a Judas Tadeo. Ok. Ellos dos se fueron a predicar a este lugar y se considera que ellos son los padres fundadores de la religión cristiana en estos lugares, En en esta zona, en Armenia Armenia y y Azerbaiyán, Azerbaiyán. porque pues ellos fueron los que estuvieron predicando allí y Bartolomé les dejó ahí un escrito, una copia del evangelio que había escrito Mateo. Acuérdense que fueron 4 los que escribieron evangelios, según lo que nos ha dicho la iglesia, ¿no? Porque como les digo, se han encontrado más, pero eso no están en el canon. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Mi compadre Bartolomé se fue a Armenia, Azerbaiyán, a predicar. Ganó muchos discípulos, lograron instaurar la religión cristiana ahí, tanto así que se les considera como uno de los padres fundadores de la religión cristiana en esta zona. Y a pesar de ello, por orden del rey Astiages, perdón, mi compadre Bartolomé fue torturado. Ah, caray. Sí, esto pasó de la siguiente forma. Durante todas las Durante su estancia en Armenia, Bartolomé consiguió una gran cantidad de seguidores. Él se ponía a predicar. Y entonces cuando él se ponía a predicar, todos los templos paganos se vaciaban. Porque toda la gente se iba a escucharlo predicar. Okay. Entonces, pues a los sacerdotes de esos templos paganos, perdón, decían, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo para allá? Algo parecido con lo que pasaba con Jesús cuando Ándale, Jesús allá en vivía. Jerusalén. Parece. Entonces decían, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo para allá? Entonces estos cuates fueron y le dijeron al rey de Armenia, ¿sabes qué? Al rey Astiages de Armenia, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Haz algo al respecto, pues se nos están yendo a seguir. Este cuate quién sabe dónde viene y nos está quitando a todos los seguidores. Entonces, el rey Astiages le dijo a Bartolomé, véngase para acá, mijo. Véngase para acá, nada más te voy a pedir algo. Rechaza las creencias que tienes de la palabra de Jesús, aléjate de la religión cristiana y pues adopta a todos los dioses paganos que tenemos nosotros, declárate seguidor de los dioses paganos que tenemos nosotros y con eso ya la libras. Obviamente Bartolomé se negó. Dijo, no se hace, No se compa. hace. Entonces mi compa Astiages no le gustó que alguien le dijera que no. Entonces en el año 69 le dijo a Bartolomé, entonces no vas a renunciar a tus creencias. Pues no. Bueno, véngase para acá, Es mijo. que le digo, contestoncito. Véngase para acá, mijo. Y lo desollaron vivo. Caracas. Imagínense el dolor y No, la pues tortura sí. que fue para Bartolomé ser desollado vivo. Es lo que te digo, todos los discípulos tuvieron muertes bien trágicas. Sí. Y la única y la famosa es de mi cuate que crucificaron. ¿Y todos los otros qué? Y todos los otros también sufrieron La igual pasaron o con algunos más, mal, como ese caso, la pasaron bravo. Sí. Porque Oye, acuérdense, perdón que te interrumpa, porque acuérdense que incluso Jesús no murió por la crucifixión. ni por la golpiza. No, acuérdense que
cuando se nos relata esto de que está en el monte donde lo tienen crucificado, acuérdense que la crucifixión era una muerte lenta, era una especie de Ujú. tortura. Entonces empiezan a pasar algunas inclemencias del clima y los soldados romanos dicen, vámonos, 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 ocupamos irnos. Y a los otros cuates que estaban al lado, que era Gestas y... Ay, se me olvidó el nombre del otro. De los soldados. No, 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 que era... Acuérdate que Jesús lo Oh, ok, crucificaron con con dos los, cuates a los lados. sí. Que era Gestas y el otro se me olvidó el nombre. Pero bueno, a ellos les quebraron las rodillas. Y cuando les quebraron las rodillas, pues la presión de la sangre, perdieron la vida. Y a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Fue cuando le clavaron la La lanza. lanza. Y la lanza, la herida que le hicieron en el costado, eso fue lo que acabó con la vida de Jesús. Entonces, sí, pues sufrió una tortura, pero su tortura no lo llevó a la muerte. Lo que lo Fue llevó a la la muerte fue lanza. otra cosa. Y estos cuates los torturaron y los torturaron y los torturaron Hasta hasta que que, se murieron. sí, hasta que murió. Y yo creo que de todas las trágicas muertes que hemos escuchado a través de este capítulo de los discípulos, pues el de Judas es el que menos sufrió. Judas Iscariote. Sí, sí, pues ese cuate fue el que Eh, menos. Pues pues, es que al final de cuentas él decidió cómo y dónde. así es. Entonces, pues sí, fue el Y que luego y menos. fue cuestión, ha de haber sido cuestión de segundos, tal vez de un par de minutos para que dejara de existir. Pero los otros camaradas, minutos, tal vez horas de agonía y de sufrimiento debido a las Ajá. torturas, al desollamiento, a este camarada que me lo partió por la... Esa sí estuvo fea, ¿no? Imagínate. Qué horror. Pero bueno, vámonos dándole porque ya llevamos más de una hora y todavía nos faltan como 5. Entonces el siguiente es Felipe, el apóstol Felipe. Fíjate que el apóstol Felipe era un cuate bien curioso porque a pesar de ser un ferviente religioso y ser apóstol de Jesús, era un cuate que siempre se la pasaba bromeando. Era el Era el bromista. bromista de grupo, se la pasaba bromeando siempre. Y al igual que Pedro, provenía de Betsaida, perdón, Ujú, que fue el pueblo que les comenté que de ahí venían muchos de los discípulos ujú. seguidores de Jesús, de ese pueblo, de esa ciudad de Betsaida. Y bueno, y en 1945, ¿se acuerdan que hace ratito les mencioné que Nach Hammadi, se encontraron en el 45 estos textos, estos Ok, evangelios que la iglesia consideró apócrifos? Ah, pues uno de esos textos que se encontraron fue escrito por Felipe, muy bien. pero pues desgraciadamente, como les decía hace un rato, a la iglesia no le conviene volverlos canónicos, entonces los consideraron apócrifos y están ahí olvidados o En el, desconocidos por la en gente. el olvido olvidados por el tiempo, vaya. Así es. Y entonces mi compa Felipe llegó esta cosa se mueve, llegó a lo que actualmente es Turquía. Ahí llegó a predicar la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y aquí, en el año... Ay, no, no tengo la fecha de la muerte, ahí disculpen. Pero bueno, aquí cuando llegó a lo que hoy es Turquía, ahí mi compa fue condenado Ok. y él fue condenado a morir crucificado. Igual que Jesús. Sí. Lo crucificaron y después de que lo crucificaron y que murió, lo sepultaron debajo de una pila de piedras. Ok, ok. Pues ya estaba, él sí había fallecido cuando lo... Sí, pero lo que está curioso aquí es que, pues, lo que pasa es que recuerda que antes se decía, o lo que se dice en la religión es que vienes de la tierra, a la tierra vas, y cuando vas a la tierra asciendes, tu espíritu asciende. Entonces este cuate, lo hayan enterrado abajo de una pila de piedras, pues no es que lo enterraron, Ok, o sea, nomás lo tiraron ahí y levantaron un montón de piedras encima. ok, O sea, ok. como negándole esa parte de volver a la tierra y de ascender. Sí, ok, muy Por bien, eso, ya. por eso lo hacían, ¿no? Muy bien. Ok, ahora vámonos con Juan. Eh, Juan era el hermano menor de Santiago el mayor.
¿Se acuerdan que hace rato les dije que Sí, era Santiago el menor, Santiago el mayor? ok. Bueno, pues Juan era hermano de Santiago el mayor y era el menor de todos los discípulos de Jesús, En de cuan- todos los apóstoles de Jesús en cuanto a edad. en cuanto a edad. Así es, así es. Y él es el único apóstol, eh, o de los pocos apóstoles, junto con Mateo, que pudo ser apóstol y evangelista. Esto quiere decir que fue de los... Ellos dos fueron los únicos que fueron apóstoles de Jesús en vida y que aparte de Jesús en vida cuando Jesús estaba vivo y que aparte escribieron evangelios canónicos. Ok, muy ¿Sale? bien. Este, estuvo presente junto con Pedro y Santiago el Mayor en los acontecimientos más relevantes de lo que fue la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. O sea, Uy, estuvo en todo el proceso, en sí, los eventos más sí. importantes, ahí estuvo junto con Santiago el Mayor y con Pedro. Ahora sí que Juan no se perdió nada Sí, importante. incluso Juan fue el apóstol más cercano a Jesús. O sea, Juan era el que siempre estaba ahí como Mano mano y derecha. mura, así es. Incluso fue tanto que Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo, no sé si se acuerdan de esa parte que le dice, no llores, madre, que aquí tienes a tu hijo. Y Claro. voltea a ver a Juan y le dice, y tú, aquí tienes a tu madre. O sea, Jesús dejó a Juan a cargo de la Virgen María para Ok. que él se encargara de cuidarle y protegerlo. O sea, a ese nivel llegaba la cercanía y el Sí. cariño que le tenía La, a la, Jesús. como es claro, la confianza que tenía para dejarle a cargo a, pues a su madre, ¿no? Ujú. Y fíjate que Juan es una historia bien interesante. Eh, Juan, cuando llega el emperador Domiciano a Roma, por ahí de los años 1800, por aquí lo tengo escrito, perdón, por ahí del año 80 después de Cristo, Domiciano lo desterra A Juan. a Juan. Lo destierra a la isla de Palmés. Ujú, Entonces lo destierra. Y lo que está bien curioso es que después, cuando se empiezan recabar ajá. todos los escritos sagrados, hay un libro muy famoso y que es uno de los más interesantes que hay en la Biblia, que es el Apocalipsis. Ujú. En el Apocalipsis te mencionan que lo escribió un Juan, pero no te dicen quién. Y lo que está bien interesante es que durante el libro del Apocalipsis te dice que ese libro fue escrito en la isla de Palmes. Oh, ok, ok. Entonces, de ahí y por esas conexiones se atribuye que Juan fue, fue quien escribió el Apocalipsis. Entonces, imagínate, fuiste el más cercano a Jesús. Jesús te confió la vida de su madre. Aparte, escribiste el libro del Apocalipsis Oye, ¿qué cosas no habrán visto los ojos de de Juan, Juan? imagínate. Y, y si no fuera eh, suficiente, cuando el emperador Domiciano falleció, pues no falleció, se lo ejecutaron, ¿no? Cuando el emperador Domiciano es ejecutado, pues obviamente el destierro de Juan ya no tiene validez porque el Mm, emperador que me desterró ya no está, ya no hay validez. Entonces, mi cuate se regresó a vivir, ay, Caracas, a Efeso, perdón, Efeso. Lo que pasa es que les dije que lo tengo escrito aquí todo revuelto. Se regresó cuando Domiciano es ejecutado. eh, Juan sale de su destierro, de su exilio, y se va a vivir a Efeso. Y en ajá, Efeso pasó el resto de su vida. A Efeso se fue en el año 96 y allí estuvo hasta el año 101. ok. Hasta el año 101, que fue cuando murió pacífica y Ah, tranquilamente. por fin ya era hora que uno, híjole, ya era, bueno, y fíjate cómo son las cosas, las coincidencias de la vida. El más allegado de Jesús murió de la manera Pacífica y tranquila. más tranquila, de la mejor manera que cualquier ser humano quisiera morir. Sí, y aparte ya,
pues de bastante edad avanzada y para la fecha, Sí, porque se dice que estaba ya en los 90 y cuboles sí, ya, cuando, ya. cuando perdió la vida. Incluso hay ahí algunas teorías que se tienen de que cuando los romanos llegan a la ciudad de Jerusalén, este, la ciudad de Jerusalén era bien famosa por tener 3 murallas que Ajá. protegían la ciudad, entonces no había ejército que pudiera contra eso. Entonces, cuando llegan los romanos, pues ahí se las ingenian, el chiste es que logran destruir las murallas y logran entrar a la ciudad a apoderarse de Jerusalén. Y se dice que cuando los romanos llegaron a Jerusalén, que ahí estaba mi compa Juan. Ah, cara. Dice, esa es una de las historias que se Es una cuentan, de ¿verdad? tantas Sí, les teorías. prometo informarme más al respecto y si hay algo que compruebe históricamente estos hechos, ya se los haré saber. Pero sí, Conocido también como Juan el Evangelista. el Tengo entendido. evangelista. Sí, sí, sobre todo eso porque fue pues ahora sí que vivió más tiempo en cuanto a edad y pues murió tranquilamente. Yo a Juan, al buen Juan, yo sí le creo. Yo sí le creo. Sí, sí. Le creo más que al Charlie de México que dijo que aquí vinieron Ah, hombre, a... ese cuate Yo creo más al Juan. sí se la bañó, pero es lo que te digo, o sea, al final del día, cuando hablamos cuestiones de historia, la historia la platican los que están en el poder. O Sí, sea, sí. cuántas cosas de que han pasado en la historia no vamos a poder saber porque los que estuvieron en el poder las fueron destruyendo. Ujú. Es como, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho como, por ejemplo, en la época de los romanos. Cuando estos vatos llegaban, conquistaban un pueblo, una ciudad, un reino, quemaban todo, destruían todo. Ujú. Imagínate todos los escritos que se perdieron allí, todas las esculturas, las Y como edificaciones. decir, llegamos a otros, tapen todo lo que avale la historia de esta Así ciudad. es, imagínate toda la cultura que se perdió con esas Así conquistas, es. o sea, todo eso, y al final del día son cosas que nunca vamos a conocer. Ahora sí que se descubren muchas cosas de la historia, pero cuántas quedan esco- eh, eh, enterradas o en el olvido debido a estas situaciones. Ajá, así es. Y vámonos con el buen Andrés. Ya le voy a dar rápido porque todavía nos faltan algunos y se nos acaba el tiempo, o más bien ya nos estamos extendiendo mucho. Andrés fue hermano de Pedro y pescador de profesión. Fue a ellos a quien Jesús les dio la famosa frase, los voy a convertir en pescadores de hombres. Muy bien. Andrés fue quien acercó a Pedro y a Juan el Bautista a seguir la palabra de Cristo o a seguir a Jesús. Entonces por eso se dice que Andrés fue el primer apóstol. Ok. Se le conoce como el primer apóstol o el primer seguidor. Ok. Porque él, o sea, imagínate ser tú quien le presentó a Pedro y a Juan el Bautista a A Jesús. Jesús. ¿Te imaginas? O sea, dos de los pilares principales de la religión cristiana y católica, y decir, ellos, gracias a mí lo conocieron, si no hubiera sido Sí, por mí no lo hubieran sí, conocido. sí, sí. Eh, eh, Andrés predicó en Escitia y en los alrededores del Mar Negro. Llegó hasta Kiev, por lo cual se convirtió en el santo patrono de Ucrania, Rumania y Ah, Rusia. casi nada. Casi nada. Andrés, cuando llegó a Patras, fue condenado a morir en la cruz, Otro que muere crucificado. crucificado. Pero Andrés, él pidió que lo crucificaran o que buscaran otra forma distinta de poner la cruz, porque él decía que no podía morir en la cruz, en la misma cruz que murió Jesús. Pues si no era la misma, era... Pues sí, pero en la misma forma, pues. Ah, ok. Entonces, por lo cual, hay una imagen bien famosa de un cuate que está crucificado en una X. Ajá. Ese es el buen Andrés. Esa fue la cruz que le hicieron a él para morir Una X. crucificado. Y a partir de ahí se le conoce como la cruz de San Andrés. Ah, muy Tú cuando bien, mires muy esa bien. cruz, esa imagen, es la cruz de San Muy Andrés. bien, sí. Yo miraba esa imagen, pero no tenía el Ajá. conocimiento del por qué. Sí, sí, es como una forma de X. Y, Ujú. y está así pues como en forma de X y es la cruz de San Andrés. Entonces, y pusieron esta cruz en forma de X a petición del mismo Andrés. Sí, Por sí, porque decir, no merezco morir de la misma manera que murió Jesús. así es, porque él pidió que lo crucificaran en una cruz distinta. Muy bien. ¿Sale? Y ya vamos por los últimos dos. Eh, Quise dejar a Pedro al último
por, por la importancia, más que la relevancia que tuvo durante las acciones de la vida de Jesús o durante las acciones en su vida, por la relevancia que tuvo históricamente para la religión, históricamente para la humanidad. Ok. Por eso decidí dejarlo al Sí, último. sí. Ahorita lo que les platique van a ver por qué me refiero a esto. Bueno, el que quiero leerles ahora es Santiago el Mayor. Hasta ahorita salió el mayor. Hasta ahorita. Oye, del menor, y sí, ¿hasta qué va a aparecer el mayor, el mayor? Ajá. Él fue hijo de Zebedeo y de Salomé, quien se cree que era hermana de la Virgen María. Salomé. Salomé. Se cree que era hermana de la Virgen María. ¿Eso qué hace? Pues lo convertiría en primo de El Jesús. primo hermano del buen Jesús. Ajá. Santiago el Mayor, después de la muerte de Jesús y que los mandó a predicar, él cruzó el mar Mediterráneo y llegó a todo lo que es Hispania para Ok. predicar la palabra de, de Jesús y de Dios, o la vida de Cristo y la palabra de Dios. Y pues todo eso era una provincia romana. Es lo que Ujú. hoy es lo actual España y Portugal. Ok. Esa es la parte de Hispania. Bueno, esa era la parte de Hispania durante el Imperio Romano, actualmente es España y Portugal. Entonces él estuvo ahí y ahí formó a varios discípulos, que era lo Ujú. que te decía hace rato. O sea, los apóstoles se fueron a predicar y cada quien empezó a agarrar sus discípulos a los cuales estaban capacitando y preparando para que a su vez esos discípulos siguieran Siguieron. expandiendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, perdón. Que al final de cuentas todo esto es como una escuela, ¿no? Era como una escuela. Jesús enseñó a los discípulos y los discípulos enseñan a otras personas para que sigan con esta, vamos a decirlo así, estas profecías o predicando esto que Jesús. Sí, la palabra y la filosofía de Cristo. Que la palabra de Dios, perdón, pero acordémonos que para este tiempo ya lo que predicaban era la vida y obra de Jesús. Ujú. O sea, obviamente sí predicaban la palabra de Dios y todo, pero ya se estaba empezando a convertir esta religión cristiana y recordemos que la religión cristiana está basada en la vida y obra En de la vida, Jesús. ok. Bueno, y el chiste es que este cuate cruzó el mar Mediterráneo, llegó a esta parte de Hispania para empezar a predicar y ahí agarró varios discípulos. Después de eso, en el año 44, regresó a Jerusalén. Aquí en Jerusalén voy a mencionar un nombre que tal vez les suene conocido. El rey Herodes. Famoso el rey Rey Herodes. Herodes. Solo que aquí es Rey Herodes Agripa primero, Ok. hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños. Eh, Ese es el hijo. Ese es Agripa el primero hijo, es el hijo. Agripa primero. El rey Herodes Agripa primero es el hijo de Herodes el Grande. Pues este cuate Herodes Agripa lo condenó a morir degollado. A mi compa Santiago el Mayor. Ok. Entonces, pues cuando lo degollaron, algunos de sus discípulos cruzaron el mar Mediterráneo, fueron hasta Jerusalén, sacaron de donde lo habían sepultado los restos de, de De Santiago Santiago. y se lo llevaron a Hispania, en donde él había predicado la mayor parte de su vida, que era en Galicia. Ujú. Y ahí lo sepultaron. Y con el paso de los años ahí construyeron lo que es la basílica de, de, de Santiago. Ok. Bien, muy bien. En el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo y el obispo Teodomiro encontraron una tumba con un cuerpo decapitado. Entonces, pues se creyó Era Santiago. que era Santiago, Por la manera en la por la cual. manera por la manera en que murió y pues por el cuerpo que Sí, encontraron. claro. Entonces, ahí en ese lugar hicieron una iglesia que al pasar de los años se convirtió en la capital, en la catedral de Santiago de Compostela. Ah, ok. Y esta quizás les suene por lo siguiente. Santiago el Mayor se convirtió en el santo patrón de España Ujú. y se construyeron muchísimos caminos que dirigían a la catedral de Santiago de Compostela, que era donde se supone que está sepultado Santiago el Santiago el Mayor. Mayor. Ujú.
cada año miles, y me atrevería a decir que casi millones de personas recorren estos caminos para llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. Y es lo que se conoce como el Camino de Santiago. Ah, ok, ok, ok. Entonces, el Camino de Santiago es eso. Son esos caminos y esas vías que hicieron para llegar a la Que te catedral llevan en a... donde están los restos de Santiago. Eso es lo que se conoce como el Camino de Santiago. Y ahora vámonos con Pedro y ya va a ser ya es el último. Este, Pedro nació con el nombre de Simón Borjona. No, Simón Barjona, perdón. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante. Pedro no se llamaba Pedro, A se empezar. llamaba Simón Barjona. Oye, ¿por qué le decían Pedro? Porque Pedro, si lo llevamos al griego, quiere decir piedra. Ujú. Entonces, aquí es cuando surgen las famosísimas palabras de Jesús, que le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ah, ok. O sea que Jesús fue el fue que Jesús le puso el que le cambió el nombre a Pedro, porque Pedro significaba piedra. piedra. ¿Sí? Interesante esta parte. Yo nunca la había visto. Ahora sí que inesperado. Yo nunca pensé que tuviera otro nombre, o más bien, ni siquiera sabía qué significaba Pedro, y mucho menos que Jesús había Entonces, cambiado el nombre. es lo que se dice que Jesús lo comenzó a llamar Simón Pedro, haciendo referencia a eso, a que él iba a ser quien iba a poner la primer piedra para construir o para edificar la iglesia cristiana. Ujú. Entonces, debido a estas palabras, la iglesia cree que fue el mismo Jesús quien ungió a Pedro como el primer papa de la historia. Ah, caray. De ahí vendrá el nombre este de la Basílica de San Pedro, que es de donde están los papas y todo esto, ¿no? Allá en el Vaticano. Así es. Entonces, aquí les va los datos curiosos referente a eso que mencionas. Eh, pues debido a estas palabras se cree que la iglesia cree que Pedro fue ungido por Jesús, por el mismísimo Jesús. Imagínate que el mismísimo Chuyito te diga, tú vas a ser el papa, el primer papa de la iglesia. Sí, ¿Y a ti quién te dijo? Pues el mero sí, mero, papá. aquí el cónclave lo hicimos yo y, Y y el el chilo. chino más. Y ya, párale de contar. Y Mm. fuiste el elegido. Aquí a la primera hubo humo blanco. A la primera habemos papas. Sí. Entonces, hay algo bien curioso. Tras la muerte de Jesús, Pedro se desaparece del mapa. O sea, si tú lees la Biblia, Pues sí, pues también pues, lo negó, pues digo, pues algo va a pasar. Van a atentar contra mi vida mis otros 12 compañeros con los que cené hace unas horas. pero lo que está bien interesante es que en la Biblia desaparece el mapa. O sea, se sabe muy poquito. Allí anduvo predicando en varias ciudades alrededor del Mediterráneo, pero pues nada, o Ah, sea, sí. nada como lo que hicieron los otros que edificaron iglesias, que instauraron la religión, que son considerados santos patronos, nada. O sea, y a mí lo que se me hace bien interesante es que sea uno de los apóstoles más importantes, si no es que el más importante para la religión y para la historia, y en la Biblia ni se le menciona. Pero, y qué triste, mira, qué triste que sea el más conocido o uno de los más conocidos dentro de la religión, la historia o de los apóstoles por haber negado 3 veces a Jesús. Que es triste que te recuerden de esa Y manera. después de que el mismo Jesús te dijo que tú ibas a ser la piedra sobre la que se iba a cimentar su iglesia. Ok. Entonces, aquí la vida esta de Pedro después de la ascensión de Jesús, pues pasa ahora sí que desapercibida y por ahí por abajo del agua en la Biblia. Lo que está bien interesante
es la última travesía que se aventó. A ver, ¿cuál? Después de haber andado recorriendo ahí en los ciudades alrededor del Mediterráneo predicando, en Roma hubo un cuate muy famoso que se hacía llamar Simón el Mago. Ah, caray. Y entonces Simón el Mago le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿sabes qué? Te ofrezco un billete para que me des todos los poderes que Jesús te dejó a ti cuando ascendió al cielo. Entonces pues Pedro le dijo, no, espérate, eso no se hace, eso no, ni jugando se dice eso, compa, pues si no es un chiste. Entonces este cuate, Simón el Mago, para demostrar que no estaba mintiendo y que realmente él tenía poderes, Ujú. hizo una demostración y empezó a levitar. ¿Cómo? No sé, no se nos explica cómo lo hizo. Pero Pedro, cuando lo miró levitando, Pedro empezó a hacer oración. Y cuando Pedro empezó a hacer oración, mi cuate Simón el El Mago, mago. se cayó. De estar levitando cayó y se fracturó una pierna. Ok. Pues ahí no quedó. Mi compa Simón el Mago estaba consciente y estaba seguro de que todo lo que se decía de Jesús era mentira. Y que todo se podía, con dinerito podías adquirir todos esos poderes. Entonces, él decidió hacer una demostración. Les dijo, quiero que me entierren vivo. Porque yo les voy a demostrar que yo también puedo regresar de la muerte Ah, y salir caray. de la tumba. Entonces, pues hacen la prueba, ¿no? Lo aventan al hoyo, le empiezan a aventar la tierra encima. Y pues hay que esperar a que salga. Y pasó media hora, una hora, 10 horas, un día, 2 días, un mes. Pues para no hacerte el cuento largo, mi compa el Simón nunca salió. Pues, ¿a quién se le ocurre, pues? Tras esto, el emperador Nerón culpó a Pedro de que por su causa o por su culpa él había provocado que pasara eso. Entonces lo empezaron a perseguir. Y mi compa Pedro dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Sí, sí. Se peló de Roma. Cuando ya se había pelado de Roma, a las afueras ya del Imperio Romano, iba caminando y de repente miró pasar un cuate que iba en sentido contrario hacia Roma. Ahí se le hizo conocido, ¿no? Y ya cuando lo vio bien, dijo, maestro, ¿qué haces aquí? Jesús volteó y le dijo, voy a Roma a ser crucificado. Ah, Cuando escuchó esto, Pedro se dio la media vuelta, entró a Roma, fue apresado y fue condenado a morir crucificado. ah, caray. Pero Pedro pidió y suplicó para que no lo crucificaran igual que a Jesús, porque él decía que él no merecía tener una muerte como la de Jesús, como la de su maestro. Entonces pidió que lo crucificaran de cabeza, Ok, otro discípulo más que pide ser crucificado de de diferente forma manera. diferente. Entonces Pedro fue crucificado de cabeza y después de eso, pues ¿para qué quiere la cara si está muy feo? Sí, pues Le sí. mocharon la cabeza. Entonces lo sepultaron ahí en un lugar cerquita de lo que es de lo que era el circo romano, el circo máximo que se le conocía en esos años, y mandaron construir como un pilar Ujú. bien grande que está ahí. Entonces, el primer emperador que aceptó en Roma lo que era la religión cristiana fue Constantino, Ujú. Constantino el Grande. Y entonces él pidió que allí en la tumba donde estaba sepultado Pedro construyeran una basílica. Esta basílica duró 30 años en ser construida. Después vinieron otros emperadores y que empezaron a remodelarla y hacerla más grande y más grande y más grande. Y lo que pasó fue lo siguiente. Anteriormente estaba plano, ¿no? Y acá abajo estaban las tumbas. Después hizo una basílica. Y después hizo otra basílica. Y después hizo otra Ah, basílica. caray. Uy, El chiste es que dentro de la misma basílica hay como 3 o 4 pisos. Y lo que se conoce actualmente como la tierra sagrada o la tierra de los santos, que se supone que es la tierra original, que es donde está la tumba de Pedro. Y ok, que si tú ok. entras, bajas todo, todo, todo lo que es actualmente pues, la Basílica de Pedro, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, si tú bajas a los sótanos,
se supone que tú llegas a lo que era la necrópolis, en la que tenían sepultados a toda la gente que enterraban alrededor del circo romano, del circo Ok, máximo. Y ahí, entre esas tumbas, está la tumba de Pedro. ok. Entonces, por azares del destino, Pedro ya se iba a pelar. Y Jesús le dijo, hey, regrésate, acuérdate que te dije que tú eras la piedra sobre la que se iba a cimentar mi iglesia. Fíjate. Entonces, la basílica, que es la sede papal en el Vaticano, está construida sobre la O tumba de sea, Pedro. cuando se le aparece Jesús, le dijo, pues no por algo te puse Peter. Eh, Acuérdate por qué te puse el nombre de Pedro. Simón. entonces, sí, entonces por azares del destino o por una visión, al final del día el designio de Jesús se cumplió. Ujú, sí, Pues sobre ti está construida la iglesia, lo que es el centro de la religión cristiana católica. sí. Eh, pues eso era lo que se creía, ¿no? Y entonces pasaron los años y el Papa Pío XII mandó a hacer excavaciones para en el año 1939. El Papa Pío XII mandó a hacer excavaciones para comprobar que allí estaba la tumba de San Pedro. Y cuando hicieron estas excavaciones, pues llegaron a lo que era la necrópolis de la antigüedad, sobre la que se construyeron todas las basílicas, y llegaron a un lugar en donde encontraron una piedra que estaba rara, diferente a las demás, porque era roja. Y en esa piedra tenía unas inscripciones que decía, Pedro está aquí. Y esa piedra estaba sobre una tumba que estaba aislada. Esa Ah, tumba estaba solita. Y eso decía, Pedro está aquí. Entonces, desde ese momento se cree que la piedra fundamental o la piedra sobre la que se cierne toda la iglesia, toda la religión cristiana, está debajo de la basílica en el Vaticano. mira qué interesante. Y que esa piedra es, en verdad, Simón. Simón, oye, la piedra filosofal. No, esa es otra historia. Amigos, disculpen que se haya alargado, pero pues es que Eduardo me saca plática y ya saben que Es que, conmigo eso no es, se puede. es que yo soy bien curioso y no me gusta quedarme con la incertidumbre ni la intriga de qué pasó. Eh, un capítulo bastante largo. Yo creo que para los que llegaron hasta aquí, gracias. Y para los que no, yo creo que, ¿qué onda si lo dividimos en dos partes? Pues sí, Para que no sea tan largo y dejarlo a lo mejor como de 50 minutos cada parte. lo vamos a dividir, como bien mencionas. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final y los que no, pues lo vamos a dividir. Y si estás escuchándonos a estas alturas, quiere decir pues que ya miraste el primer Sí. capítulo. Y ahorita vamos a grabar también un intro para ponerlo al principio en el que vamos a explicar que lo vamos a dividir en dos y lo vamos a subir así, lo vamos a subir completo, lo que has visto hasta ahorita y también lo vamos a subir en dos partes Así para es. que hay gente a la que le gusta ponerlo, por ejemplo, a mí me gusta poner estos tipo de cosas o de documentales mientras estoy haciendo mis actividades del día, Sí. mientras estoy estudiando, mientras estoy leyendo, mientras estoy haciendo la talacha en la casa y ya saben, lavando trastes, trapeando y todo eso. O en la Y ducha. o en la ducha. Y me gusta ponerlos y pues sí me gusta que duren bastantito, pues así no le tengo que estar cambiando. Sí, claro. Entonces para los que son así como su servilleta, pues lo vamos a subir completito de casi 2 horas. Y para los que les gustan los videos más cortitos, lo vamos a subir en dos partes. Así es, amigos. Me gustó mucho la historia. Y fíjate, a pesar de haber sido fieles seguidores de Jesús, pues no recibieron el mejor final para sus vidas, a excepción De Juan, De Juan, que fue la mano derecha de Jesús. No, sí, entonces trágicos desenlaces para la vida de estos, vamos a decirlo así, de estos 11 discípulos, haciendo excepción de Juan, que sufrió una muerte natural, pero los otros 11, pues trágicas muertes, de crucifixiones, desde desmembramiento, desde que desollado, desollado, de que lo partieron con una sierra, laminado, apedrados, decapitado, sí, golpeados. sí, Triste desenlace sí, para unas figuras importantes dentro de la religión. sí, sí, fíjate. Y sí, todos tuvieron muertes bien trágicas. Incluso, pues ahorita mencionabas que eran 11 por los 12 discípulos que Juan se salvó de morir trágicamente.
Pero también los otros dos que entraron de reserva, también, Bueno, decapitados. 13 murieron O trágicamente sea, de y los uno. 14, 13 se fueron en forma trágica Mira, y de lo, solo Juan fue el que... fíjate, de los 14, 12 murieron por manos ajenas a las suyas. Uno Por sus propias por sus manos. propias manos, que fue Judas Iscariote, Ajá. y otro que fue Juan, murió de la mejor manera, de manera Tranquilamente. natural a una edad en la vejez, pues. Sí, sí, tranquilamente. Sí, es un tema que a mí se me hizo bien interesante. Ahí disculpen la tardanza o lo que haya tardado el video, pero es que ya saben, con estos temas de historia siempre hay muchos datitos ahí, fechas y todo que son importantes que no podemos dejar pasar para que todo vaya teniendo cohesión y Sí. correlación, como por ejemplo lo que platicábamos ahorita de Pedro. O sea, ni siquiera se llamaba Pedro. Oye, entonces, ¿por qué lo conocemos como Pedro? Ah, pues espérate, pues es que Chuyito dijo tal cosa. Déjenos ahí en los comentarios, amigas, amigos, cuántos de ustedes ya sabían que no se llamaba Pedro en verdad, sino que se llamaba Simón. O también dejen en los comentarios cuántos de ustedes sabían esta historia, o si saben alguna otra historia de Ajá. estos 12, de estos 14 discípulos, déjenosla en los comentarios, que todos serán leídos por Sí, ya saben, nosotros. como siempre, siempre estamos ahí leyendo los comentarios, tomando nota de sus recomendaciones, de sus reclamos, de sus quejas, de sus críticas, todo se acepta, todo ahí tomamos notas para seguir mejorando y sobre todo pues, para que nos digan qué temas quieren que toquemos, porque si no yo me sigo aventando estos temas de 2, 3 horas, 2, 3 horas, sí. por mí no hay problema, pero sé que a veces es cansado no solo para ustedes estarme escuchando, sino también para Eduardo estarme aguantando aquí con mis ocurrencias y mis perroratas o cómo se dice, Perro rata. esas, sepa, se me fue la Ah, palabra, pero bueno, con eso, con sí, eso. gracias a todos por acompañarnos, gracias por haber llegado al final, ya saben, como siempre decimos, like, suscribirse, Comentarios. compartir, comentarios, activar campanita, síganos en las transmisiones en vivo, esta semana yo creo que sí la vamos a hacer el El sábado, sábado, volvemos el sábado a hacer la transmisión en vivo. a las 9 de la noche aproximadamente. Sintonícenos a través de TikTok, de YouTube. Por favor, ahí acompáñenos y no dejen de compartir y avisarles a sus amistades de esta transmisión en vivo y de que se nos sigan en TikTok y se suscriban en YouTube. Ya saben, ahí en TikTok, perdón, en las transmisiones en vivo estamos leyendo historias de terror, estamos leyendo ahí las historias que ustedes nos comparten. Si tienes una historia que quieras compartirnos, ya sabes, al correo más allá de la charla @gmail.com, más allá de la charla @gmail.com, o déjanoslas en los comentarios y aquí las estaremos leyendo. Y a partir de este sábado, otra cosa que vamos a hacer en TikTok es que si tú quieres que tu historia sea escuchada con tu propia voz, nos lo hagas saber en los comentarios, ahí en la transmisión, y con gusto te hacemos una invitación y para que te enlaces al en vivo. Ajá, para que tú nos cuentes tu propia historia, o si eres de los que son un poquito tímidos y no les gusta hablar, nos la puedes escribir ahí mismo en los comentarios y las estaremos Así leyendo. es. Como siempre, estamos leyendo todos sus comentarios. No queda más de mi parte que agradecerte, Luis, por esta tan increíble historia de estos personajes famosos, algunos no tantos, otros más que otros, pero no dejan de ser importantes para el tema de la religión. Así es, sí, así es. Y como les mencionaba hace un ratito, o sea, no es solo para cuestiones religiosas. No se trata de eso aquí, sino que son personajes que históricamente han tenido mucho peso. Seas de la religión que seas y tengas las creencias que tengas, son personajes que han tenido mucho peso porque era como mencionábamos con el tema de Pascua. Creas lo que creas, creas en el Dios que creas, tengas la fe que tengas, sigas la religión que sigas. Al final del día, Jesús el Cristo es un personaje histórico bien importante. Tanto es así que nuestro espacio temporal se basa en su vida y su muerte. Así es, después de Así Cristo. es. Muchas gracias a todos, amigas, amigos, por habernos acompañado en este capítulo de Más allá de la charla. Acuérdense, si te dice que es tu mejor amigo y que te acompañaría hasta el final del camino, aléjate porque te va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Muchas Nos gracias, vemos. amigas, amigos. Nos vemos.